Lo que puse, o sea, hay diferentes formatos de examen que puedo utilizar y yo he utilizado diferentes. Yo puedo hacerlo como mucho de selección múltiple, cosas con cálculos y descripciones. O algunas veces les pongo a analizar un paper. Mi preocupación con lo del paper es que demora mucho. O sea, es más interesante, pero también ustedes, yo sé que se van a comer los 24 horas y no quiero torturarlos. Entonces, voy a ponerlo así. Ay, bloque no me echó. Esas plataformas que, a ver si puedo. Me mandó la pantalla. Ok, ahora sí. Yo puedo ponerlo así en contenido. Sí, yo antes tenía cosas así como en la plataforma, pero como no, la copia bloque no sirve como debería. Yo lo tengo en papel. Ok. Ok. Eso no era. Deberían poder ver el examen en bloque en una hora. Igual lo voy a compartir aquí, ¿listo? Ok. Es básicamente, yo creo que son 20 preguntas de selección múltiple y 2 de normalitos. Si prefieren bajarlo de bloque no trabajarlo ahí, no hay problema. Yo lo que pienso es que podemos ir analizando uno por uno y identificar qué cosas necesitan repasar, porque incluye todos los temas. Bueno, a ver qué recuerden de los errores de GPS. Una pregunta, ya todas las presentaciones están, ¿cierto? ¿La pueden ver? Voy a revisar eso, porque nunca yo no las veo. voy a subirlas hoy. Pero entonces hagamos esto sin ese apoyo por el momento y sabiendo que el jueves van a tener el apoyo también de las presentaciones. Ustedes que ya están haciendo práctica en el Bobo, seguramente, ¿qué tipo de errores puedo eliminar utilizando GPS diferencial? Puede ser más de una respuesta. ¿Qué piensan? Recuerde cómo el tema de GPS diferencial lo están haciendo ahora en la práctica. Tengo una base normalmente con un punto conocido y tengo mis rovers que andan tomando puntos y lo que quiero son posiciones tan preciso como posible. El GPS diferencial, lo que pasa es que como tengo un punto donde sé exactamente a alta precisión las coordenadas, me meto a medir y probablemente voy a tener un error sistemático en mi posición. Y esos errores sistemáticos normalmente de dónde vienen. Yo puedo medir mal mi base, eso es una posibilidad. Si la altura está mal y todo lo demás está correcta, puede ser que yo medí mal eso es una posibilidad. El multipath, ¿recuerda qué es? Cuando tengo rebote. Cuando es rebotado. Exactamente. Entonces, ¿qué voy a recibir aquí? Algo que parece una demora
en lugar de llegar directo, una desviación así que me puede tener mal de varios metros. ¿Eso se puede eliminar utilizando el GPS diferencial? El problema es que cada satélite puede tener diferentes multipaths según su posición. Es muy difícil de eliminar multipath. La mejor forma de quitar multipath es intentar como primero no poner su GPS en ningún rover ni ningún base cerca de una pared o cosas así, o debajo de un árbol, o poner una máscara. No sé si ustedes han visto esas máscaras que pueden ser 10 grados, 20 grados, que elimina cualquier cosa que se recibe desde abajo, que son más probablemente rebotos porque los satélites en general son más arriba. De pronto alcanzas a ver un satélite aquí, lo eliminas con el máscara, pero de malas. Normalmente todo lo que viene desde el piso hasta aquí viene rebotando ahora el piso o la pared. Entonces ponemos esa máscara para que la antena no reciba. Pero el GPS diferencial como tal, eso me puede dar un error que puedo corregir un poquito, pero el problema es que como se mueve el satélite, el multipath cambia, pues es difícil. Igual para eso, recuerde cómo es el Geometric Dilution of Precision. Si tengo todos los satélites en un grupito aquí, la trilateración se complica mucho. No sé si ustedes han dado cuenta en los instrumentos que cuando dice PDOP algo y hay un factor, no sé, puede ser DEMPI o algo así, donde ni siquiera va a tomar un dato cuando es así de malo. Y uno puede demorar un rato empezando, como esperando que tomen dato, porque de la posición de los satélites puede ser malísimo en el momento. Okay. ¿Qué tal esto? ¿Recuerden por qué tenemos demoras de atmósfera? ¿Cuál es el problema con la atmósfera? Pongo una nube. ¿Qué pasa con la luz que atraviesa esa nube? Pues el radar pasa por ahí, eso es de frecuencia de microondas igual que el INSAR, ¿sí? Entonces, atraviesa la nube, no hay problema. Pero, ¿qué pasa con la luz cuando pasa por algo como una nube? Se ralenta. Recuerda que la velocidad de luz en un vacuo es lo máximo que puede, pero cualquier otra cosa, aire, vapor de agua, demora la onda. Entonces, todo lo que de GPS es basado en desfases en tiempo, ¿no? Entonces, si demora un nanosegundo más porque pasó por una nube, me va a calcular mal la posición. Pero miren lo que pasa, si yo estoy haciendo con mi base aquí y mi rover aquí, la misma cosa va a afectar esta medición que esta medición. Entonces, si mi base puede saber que una demora y que mi posición está mal comparado con la posición verificada, puedes decirle al rover, oye, es que yo estoy en mala posición, entonces córrete tus mediciones como, no sé, medio metro a la derecha, a la derecha no, a la eso, porque yo tengo mal mi posición, entonces transmite básicamente o por radio o en la clase después cuando uno hace el procesamiento. No sé si ustedes están utilizando radio con el RTK o todavía no. Porque yo puedo mandar información de un receptor a otro con el radio. Y eso me puede enviar una corrección a mi posición porque esta posición está mal. Entonces, tiene que ser algo que afecta a ambos receptores de la misma forma, ¿sí? Y lo único que afecta a ambos receptores de la misma forma es la nube. Por eso dicen que si tú quieres hacer un levantamiento de GPS, pero el rover va muy lejos de la base, en principio no importa, pero las diferencias en efectos atmosféricos sí pueden causar problemas, porque de pronto la nube está aquí y yo estoy allá donde no hay nubes y pues me va a mandar una corrección que no necesito y va a ser mal mi posición. Entonces, normalmente la nube es suficientemente grande que todo mi levantamiento queda debajo de la nube o no queda debajo de la nube. Entonces, yo puedo eliminar esa nube utilizando GPS diferencial. ¿Sí?
Bueno, la segunda pregunta es fácil. Lo pueden hacer en un poco más de un microsegundo, ¿cierto? Tengo un error en mi reloj de satélite. Por ese error, ¿cuál va a ser mi error en posición? Pues simplemente es multiplicar. O sea, yo tengo velocidad de luz, distancia sobre tiempo. Si tengo un error de tiempo, me va a dar un error de distancia, que es ese demora en tiempo por la velocidad de luz. La velocidad de luz, ¿qué es? 3 por 10 a la 8. 8. Entonces, 10 a la 8 por 10 a la menos 6, 10 a la 2 por 3. Sería la E. Sí, 300 metros. O sea, microsegundos traducen en cientos de metros de error. En general, los relojes de satélite tienen menos de nanosegundos, o sea, fracciones de nanosegundos de precisión. Y toca así. Okay. La señal portador de un GPS transmite información ¿cómo? ¿Recuerda cómo se pone el código binario allá en la onda? Frecuencia, creo. Sí. Frecuencia o amplitud o fase o sonido. Fase. ¿Fase? Sí, recuerde que yo tengo una onda así y lo puedo modificar haciendo un flip y en lugar de bajar subo. Entonces, eso es un flip de fase. Lo hacen porque es más fácil hacerlo binario. Es decir, si yo intento modificar la amplitud, doblar la amplitud y no doblarlo, y doblarlo y no doblarlo, es difícil hacer con una onda, ¿sí? Yo tengo square wave así. Lo más fácil hacer es simplemente, bueno, así básicamente. Y flip y flip. Y uno puede codificar unos y ceros de forma menos ambigua. Si yo intento modificar la frecuencia, hay como una parte donde se vuelve como incierto aquí y eso. Un flip de fase me permite fácilmente encodar algo binario. Ok. Eso es una pregunta que no sé, de hecho, si lo abordamos muy fuertemente en el curso, pero algo que recuerde que todas esas fuentes de errores que tenemos tiende a sumar a mi imprecisión de posición. Pero hay algo, recuerde que tenemos un código preciso y un código grueso, un coarse code, que son mis elefantes, ¿sí? Yo tengo uno que es como de 300 metros de largo y otro que dentro de eso son como, caben 1000 más patrones. Y dentro de los patrones y patrones puedo especificar mi posición. Pero si quiero hacer algo milimétrico, ¿qué tengo que hacer para que salga milimétrica la precisión? Ustedes saben la diferencia entre exactitud y precisión, ¿sí? Entonces, ten cuidado con las respuestas que pueden ser de exactitud o precisión. Y lo que quiero es precisión. En este caso. ¿Qué creen? ¿Ustedes ya saben por qué se orienta la antena hacia el norte siempre? ¿Ya lo han hecho en la práctica? Sí, eso lo hicimos, pero no sé por qué. Pero sí lo hicimos. Sí, lo que pasa es que en sus antenas tipo Zephyr,
Ellos adentro, como son, pues las anteriores versiones de eso tenían anillos expuestos que eran diseñados como para eliminar multipath y para que la señal pegara a cierto punto aquí sin rebotos. O sea, digamos, si una llegaba a ángulo así, rebota y eso. Hay algo que se llama centro de fase. Para los que de pronto están haciendo ingeniería electrónica o algo, van a conocer ese tema muy, muy fuertemente, que es lo de edge effect. Si yo tengo algo así y llega luz, yo puedo tener básicamente cosas así, ¿sí? En la señal, donde identificar el punto donde llega una onda puede ser un poco incierto. Y las antenas están calibradas para solo recibir señal en un solo punto, pero depende de la antena cuando se fabrica. Entonces ellos buscan eso y en las especificaciones de fábrica te dan para esa antena la ubicación del centro de fase, que no es necesariamente exactamente en el centro del instrumento. Entonces ellos colocan estas cosas, 1, 2, 3, yo creo que hay como 6 cosas, de pronto 8. Y uno, no, de pronto el centro de fase queda un poco corrido con respecto al número 1, ¿sí? Si yo no veo como en el reloj, corre así, o puede correr así. Si yo coloco todos mis instrumentos allá a lo aleatorio, pues yo voy a tener algunos que tienen el centro de fase aquí, el otro que queda ahí va a tenerlo un poco corrido ahí, y es una vaina donde yo intento hacer el GPS diferencial, y cada uno me puede correr, y estoy introduciendo un error aleatoria por la medición de diferentes estaciones basado en pequeños errores distintos. Estoy poniendo un error, a random error. Si yo oriento todas mis antenas de la misma forma y la convención es poner un 1 hacia el norte, yo sé que el corrimiento de fase en cada antena que pongo va a ser exactamente igual, con la misma orientación y el mismo monto para cada uno. Entonces, eso lo puedo tomar en cuenta al momento de mi medición, ¿sí? Que hay un corrimiento, y yo lo que aplico es la calibración de la fábrica, pero ahora sé dónde corre mi posición, porque si no sé dónde va mi antena. Y eso dice que con respecto al número 1 hay un corrimiento de 1 centímetro hacia el número 3, y eso, pues, ¿cómo lo voy a saber? Si tomo la medida. Si eso pasa, uno va al campo y, ay, no me fijé en eso, entonces ya no se puede calibrar y quedo con mis errores centimétricos. Entonces, si uno es consistente siempre, lo que puedo luego hacer es aplicar la corrección que me dice la calibración, y eso está bien. Pero ¿qué pasa? Eso me ayuda a no crear ese error nuevo, pero no me va a mejorar la exactitud del sistema hasta 100 veces. Va a evitar que haga un problema, pero no me va a mejorarlo más. Nivelar el trípode es igual. Si yo lo tengo mal nivelado, yo voy a introducir una inexactitud, pero eso no afecta la precisión de mi medición. Todavía me va a decir que mi precisión es milimétrica, solo que no estoy en el lugar que pensaba. Eso es un error de exactitud. El PDOP también me da, pues, errores de precisión. Entonces puede ser eso, pero ¿cómo disminuyo el PDOP? Eso no depende de mí, sino dónde están los satélites. Entonces sí me ayuda a esperar que se mejore el PDOP, y ustedes de hecho pueden ver que como hasta la calidad llega a cierto punto ni toma medidas, pero por un factor de 100, no. Lo que hay que hacer es porque recuerde que yo tengo una señal que puede ser como mi código aleatorio, que no sé, vamos a ponerlo como un elefante. Y dentro del elefante yo tengo patitos, ¿sí? Eso es mi código preciso. Entonces yo puedo decir, bueno, ya sé dónde estoy en mi elefante. Dentro de mi elefante estoy como cerca de la nalga y veo un patito, y dentro de ese patito veo como estoy en donde el ala. Pero si quiero precisarlo más, yo miro dentro de ese patito la onda portador, que recuerde que tiene una longitud total de pronto, no sé, 15 centímetros.
Eso lo puedo ver en dónde quedo en esa onda para medir precisamente la fase y eso me puede dar milímetro de precisión. ¿Okay? Para tener eso, uno necesita estar conectado, o sea, en rango del satélite, midiendo eso constantemente, porque el momento que pierde la conexión, un momento, yo no sé en qué onda portador estoy y se pierde. Entonces requiere ese mantenimiento de conexión con el satélite, pero sí se puede. Por eso necesitas muy, muy, muy buenas antenas, ¿okay? Y receptores. ¿Cuáles de los siguientes son sensores activos? Eligen todos los que aplican. La A y la E. A, ok. Eso es la E. ¿Cuál dices? ¿E? Sí, sí, el E, el de SAR. ¿Otra cosa? Espera, espera. Creo que solo esas, ¿ah? Sí, Bueno. solo es. Los demás son pasivos. Reciben luz reflejado, pero no manda luz. Ok. Identifica y define por lo menos 2 posibles fuentes de errores que tendrías si hicieras un levantamiento de GPS en ese lugar. Profe, Sí. espera, ¿me puedes explicar lo de...? Es que yo pensé que la D también entraba. ¿La E? ¿La D? La D. Foto área. Las fotos áreas recopilan luz reflejada del sol solamente. Un sensor activo tiene que mandar una fuente de luz. En el caso de flash estoy enviando pues un pulso de linterna y en el radar estoy enviando la señal para recopilar eso. La foto área pancromática es igual que cualquier otra foto, solo que es blanco y negro porque el sensor recibe todas las longitudes de onda, pero no manda onda. ¿Sí? Las fotos áreas no son activas. En otras palabras, cámara sin flash es pasivo y cámara con flash es activo, ¿cierto? Exactamente, gracias. Sí. Y nuestros ojos también son pasivos, a no ser de que somos Superman que manda láseres por los ojos. Okay. Sí. Cualquier cosa que recibe luz así es pasivo. ¿Qué tal los sensores térmicos? ¿Qué creen? ¿Son activos o pasivos? También son pasivos. También son pasivos. Reciben luz emitida, pero no manda luz. Entonces, si el sensor no envía algún tipo de luz, está pasivo. Ok. Pongo mi GPS aquí con mi antena. ¿Qué fuentes de errores puedo tener? El de las múltiples fuentes sería uno. Múltiples paths, ¿sí? Entonces, multipath es muy grave ahí. Por todos los edificios, por ahí. ¿Hay otras cosas? Estoy así, tomando un GPS. Y de hecho, también hay una vaina así. ¿Qué más cosas pasan ahí? ¿Cuántos satélites voy a ver desde esa posición? Si uno mira hacia arriba, un trocito de cielo, no más, ¿cierto? Bloqueo, dice Daniela. Sí. Exactamente. Bloqueo. Pues bloqueo, es decir, que es posible que ni siquiera vea los 4 satélites mínimo. Pero el otro término fancy que se puede utilizar es PDOP, que es el hecho de que si veo satélites suficientes, van a estar todos allí, ninguna allá, ¿cierto? Me dificulta mucho el cálculo de posición. Ambas cosas son correctas. Listo. 7. El sistema de referencia Earth-Centered, Earth-Fixed es inercial y esas son las opciones. Y no solamente sí o no, sino sí porque algo o no porque algo. Eso yo creo que también hablamos mucho.
Creo que es no. Ok, no, ¿por qué? Por la C, porque él está rotando y tiene una aceleración. Ok, O sea, como la velocidad cambia de dirección, pero no de magnitud. Pero sigue teniendo una aceleración, porque el vector no es el mismo. ok, muy bien, es exactamente, ¿sí? Porque recuerde que un sistema inercial puede tener una velocidad con respecto a otro, pero si es una dirección y la velocidad es constante, pues no hay problema. Pero el momento que hay aceleración, y puede ser la aceleración centripetal simplemente por dar la vuelta, eso crea pseudofuerzas y crea un sistema no inercial. Si tengo aceleraciones, voy a tener efectos raros. Entonces, técnicamente no es inercial. Lo utilizamos por conveniencia para que no estemos constantemente cambiando nuestra posición por la rotación de la Tierra. Imagínate la confusión. Aquí, 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 bicavioleta. O sea, imagínate básicamente medir tu posición en espacio fijo y no con respecto a la Tierra. Nadie sabe quién está moviendo con respecto a la Tierra entonces. Entonces lo utilizamos como más o menos y le decimos que es inercial, pero no es. Okay. Ok, ese tipo de distorsión, ¿cómo se llama? Ese es el relief displacement. Sí. Hay que pensar con un poco de cuidado qué tipo de imagen es, porque uno de pronto quiere decir layover, pero layover recuerde que solo pasa con radar y no es por ese mismo efecto, sino por el hecho de que estoy utilizando tiempo para ubicar mis posiciones. Y si yo tengo una montaña así y me llega primero la luz del pico y luego la luz de aquí, lo voy a plotear como que si el pico fuera más cercana a mi posición allá. ¿Okay? Entonces, sí, eso es con sombras y eso, pero sí, todo lo que no está debajo del nadir parece acostar un poco. Y si uno ve, pues, al otro lado de imagen debería pasar lo opuesto, si es una imagen vertical. Okay. Distorsión de slant range es otra cosa. Recuerde que es como si estoy mirando en un radar cercana o lejos, las distancias relativas entre los objetos, como se calcula basado en tiempo, la diferencia en tiempo de bote de objetos 1, 2, 3 cercanos y 1, 2, 3 de la misma distancia pero más lejos, va a tener más demora aquí entre uno y el otro que aquí, donde está casi debajo del satélite. Esas son particularidades del radar que incluyen layover y distorsión de slant range, pero el desplazamiento releve ocurre en cualquier foto que tomo. Okay. ¿Cómo se forma una apertura sintética en un SAR? ¿Recuerden qué es la apertura sintética? Sí, creo que ahí es la C, si no estoy mal. Sí. Sí, porque recuerde que con un radar de apertura normal, si uno construye una antena muy grande, se puede enfocar más la luz que se envía. Si es muy pequeña, sale como una linterna donde la fuente de luz es como casi un puntico y se manda en todas direcciones y eso peora mi posibilidad de recibir rebotes distintos de diferentes objetos. Pero si puedo utilizar la antena pequeño y moverlo y recoger todo lo que queda en la vista del satélite, no sé, 10 segundos ahí, yo puedo mejorar mucho la resolución. Entonces sí, es número C. Ok, eso es un poco enredada, número 10. ¿Cuál es la siguiente afirmación es cierta? Entonces uno básicamente tiene que descartar todo lo que es falsa. La resolución en general es baja, pero las resoluciones en dirección azimut y dirección rango son iguales.
Yo creo que lo más fácil es recordar cómo funciona en la apertura real de radar. Yo tengo una dirección azimut donde estoy volando. Estoy mirando a un lado, ¿sí? Mi satélite está aquí, el piso está aquí. Eso es dirección range o rango, ¿sí? Y la pregunta es si la resolución en la dirección que va al satélite y la resolución en esa dirección espacialmente son iguales o diferentes. Diferentes, ¿no? Sí, diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo determinó mis posiciones en rango? Es por la diferencia en tiempo. Entonces, ese objeto es más lejos de este, entonces demora más en llegar al rebote por este objeto que el primero. ¿Listo? Y la resolución viene de si se puede distinguir dos pulsos de rebote por este objeto y su vecino, o si se mezclan dentro del mismo pulso, y eso depende de qué tan grande es ese diferencial de tiempo. Entonces, si eso llega en tiempo 1 y eso llega a un tiempo más, ese diferencial de tiempo es más grande que, digamos, que la duración de mi pulso de luz. Si voy más lejos, ¿creen que la situación de pronto hay que dibujar las líneas con mucho cuidado y más rectas que lo estoy dibujando? Si miro esas dos líneas, ¿la demora en tiempo es más grande entre esos dos o más grande esos dos? Hagamos un ejemplo muy extremo. Pongo los dos objetos aquí, casi debajo del satélite. La diferencia en pista entre esta línea, ¿por qué no puedo hacerlo recto? Bueno, esto y esto. La diferencia en tiempo es la proyección de uno al otro, entonces sería esto. Si pongo mis objetos aquí, tengo esta línea y la otra línea. Esta proyección ahora es este trozo. ¿Cuál me da más separación en tiempo? ¿El que está más cerca o más lejos? El que está más cerca. ¿Te permite distinguir mejor? Sí, o sea, como el diferencial de tiempo sería más grande. O sea, los que están muy lejos como, o sea, están casi que en el mismo tiempo. Ok. Entonces no se ve. ¿Todos de acuerdo? Y si lo pongo directamente abajo, ítem 1 y ítem 2. Reflejo 1 y reflejo 2. ¿Cuál llega primero? El 1. Y si es exactamente así la separación de los objetos. La diferencia en tiempo de llegada de cada onda es casi cero, ¿cierto? Sí. Si yo pego esos objetos con un ángulo así muy fuerte, espero que pronto es que yo no puedo dibujar líneas rectas, entonces eso no ayuda. Si yo tengo dos objetos aquí y aquí, digamos. Si estoy casi encima, hay una línea aquí y una línea aquí. La diferencia en tiempo va a ser representado por la proyección de uno al otro, ¿sí? Y si es debajo exactamente, esas líneas van a tener la misma longitud. Si yo tengo un objeto ahí y ahí, uno llega aquí y rebota. El otro tiene que llegar allá y rebotar. La diferencia es casi que la distancia entre los objetos con un poco menos, ¿sí? Porque se proyecta así. Pero entonces la diferencia en tiempo es mayor. Entonces no sé, no me permite poner una cosa recta porque sí, así con un shape, yo creo que eso es que me toca hacer. Yo tengo la diferencia entre este
No me he dejado poner otro, por Dios. Bueno, es una mamera, pero déjame poner otro shape. Si tengo un objeto aquí y otro objeto ahí, ¿sí? En el piso, la diferencia, digamos, entre las dos robots, ¿sí? Es todo esto, ¿sí? Si pongo estos shapes así casi debajo de donde estoy, la verdad, eso es una jartera. No me deja dibujar nada de nuevo. Okay. Aquí y aquí, digamos. No sé cómo la gente hace eso rápido. Okay. La diferencia es muy chiquito. Entonces, entre más lejos estoy, o sea, uno puede imaginar una cosa donde básicamente está casi infinito en distancia y la diferencia en tiempo va a ser exactamente la diferencia que la luz necesita para correr la diferencia entre los objetos por 2. Mientras si está abajo, va a 0. Entonces resulta que para un Real Aperture Radar, la resolución espacial en dirección rango se mejora con más distancia de range. Lo que pasa es que en dirección azimut es todo lo contrario porque estoy viendo adelante la diferencia entre esta posición y esta posición, adelante de mí o un poco al lado de mí. Si voy más lejos, la frecuencia, la diferencia en frecuencia de Doppler es menor. Entonces uno va, bueno, básicamente yo puedo tener, déjame dibujar ahora. Si tengo una cosa, digamos que mi satélite está aquí. Estamos ahora en Map View. Y yo voy hacia aquí, hacia dirección azimut, y por este lado yo veo dos objetos. Si yo inicio aquí, mi beam vuelve más y más grande lo más lejos que estoy. Entonces, si tengo un objeto aquí, separado de otro objeto aquí, mi beam choca esto, sale y luego choca esto. Pero los objetos más distantes están ambos, o sea, entra el primero y antes de que se salga, entra el segundo y en ese momento están ambos dentro del mismo beam. Entonces, más difícil distinguir esos dos objetos donde reciben un solo rebote, ¿sí? Entonces, la resolución es peor con distancia. Entonces, si yo veo mis píxeles en un Real Aperture Radar, es todo torcido, o sea que yo tengo una mejora con distancia de rango y un empeoramiento en ese, o sea, se ve muy grande en azimut y más grande con distancia. Es una cosa rara. O sea, no son cuadriculadas las resoluciones. Ok. Backscatter coefficient, ¿qué significa para un SAR? Buscar los cositos. Píxel 1, píxel 2, píxel 3. ¿Qué estoy midiendo cuando mando la onda y recibo rebotes? Eso es la señal que me dice algo. ¿Qué piensa? La A. Proporción de energía reflejada desde la resolución. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, lo que pasa es que eso puede ser el área del píxel. El backscatter área puede ser muy pequeño dependiendo de cómo se configuran los objetos. Entonces, si tengo todo liso, puedo tener un backscatter área de 0, porque todo va así. ¿Sí? Entonces, el backscatter área puede variar entre 0 y el área total del píxel, de donde de pronto puse un triangulito aquí, y yo tengo toda la reflexión al 100% hacia el satélite. ¿Sí? Sería un ejemplo extremo. Un ejemplo menos extremo sería, pues hay una casa o hay perros, ¿sí? Okay. ¿En cuál de las siguientes interacciones entre luz y objetos se convierte la energía? Estaba como un poco disléxica, ¿sí? La energía.
Y nadie me preguntó. Energía. Principalmente en calor. Recuerdo mi roca negra y mi roca blanca en el Yo desierto. creo que eso es absorción. Absorción. Sí, sí, sí. Sí, y es por eso que cuando estoy en el desierto y veo una roca blanca, prefiero sentarme en ella que en una roca negra, porque la roca negra absorbe más y entonces se calienta más. Sin saber nada más sobre las propiedades de roca, que algunos pueden tener más capacidad calorífica y me puedo engañar, pero en general es así. La neblina parece blanca, ¿por qué? Sé que es scattering, pero Sí, ¿cuál es? no me acuerdo qué tipo. Rayleigh no ¿Tipo es. mie? ¿Qué es tipo mie? No, pero eso es más que ¿Mie? todo para polvo, para partículas más grandes. No me acuerdo del tipo mie. Toca repasar como clase número 2 o 3. ¿Recuerdan? Que todo depende del tamaño de las partículas. Y hay pequeños, intermedios y grandes. ¿Qué significa no selectivo para ustedes? Que no es selectivo, que no. Es decir, que no selecciona que dispersar, sino que simplemente lo hace a todo, supongo. O sea, sin importar el tamaño, sería. Sí, entonces si es no selectivo significa que todos rebotan al llegar. Todas las longitudes visibles, ¿sí? Rayleigh es muy particular, es muy pequeña y si llega mi luz con sus diferentes longitudes, solo el azul se scatter y el resto pasa, ¿sí? Mi es intermedio, ¿sí? Y no selectivos básicamente, goticas de agua son tan grandes que cualquier luz visible que le choca rebota. Entonces, ¿qué va a rebotar? Luz blanca. En el caso de Rayleigh va a ser azul, ¿sí? Mie puede pasar diferentes cosas, porque eso pasa, por ejemplo, cuando, como dices, cuando hay incendios y que hay mezclas de vapor y pedazos de, porque el humo tiene pedazos de ceniza que pueden reflejar partes del espectro y pueden hasta absorber y todo eso. Pero el tipo MIA de pronto selecciona una parte del espectro, el Rayleigh específicamente el azul y pues también el ultravioleta si llega, pero el no selectivo rebota todo, por eso las reflexiones son blancas. ¿Sí? No falta ninguna parte del espectro visible y por eso los rebotes se ven blancos. Entonces, cuando me meto en la neblina, veo luz blanca que viene de toda dirección, como en el caso de Rayleigh, donde veo azul viniendo de todas las direcciones por ese rebote y rebote. Ok. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertos? Bueno, hay solamente una. ¿Cuáles afirmaciones ciertas sobre un cuerpo blanco? Su absorbitividad es 1, su reflectividad es 1, su absorbitividad varía, absorbe casi todo y de oscuro y refleja claro. Su temperatura aparente es mayor que su temperatura cinética. ¿Qué creen? La reflexividad. ¿El cual? La B, sí. Ok, ¿por qué? Porque refleja toda la luz que le llega. Exactamente. Mire, que ya Daniela tenía la respuesta antes y no me fijé en el previo. Sí, no selectivo, refleja todo. ¿Cierto, Daniela? A veces me llega tardecita la chat. Ok, exactamente. O sea, un cuerpo blanco lo que hace es que absorbe nada, un cuerpo negro absorbe todo, y en el caso de cuerpo blanco refleja todo, y en el caso de cuerpo negro refleja nada. Ok. Aquí hay algunas firmas espectrales de cositas. Uno tiene que contestar cuál cosas puede ser cierto aquí. Número 1 es que la nieve debería tener apariencia blanca, los árboles deberían tener apariencia más roja que verde. No es posible distinguir el suelo del pasto seco. En longitudes de onda visibles, el agua no debería ser distinguido de pasto verde. Todos los objetos tienen reflectancias totales muy parecidos, solo varían en color.
¿Alguno de esos es cierto? Me tiene que contestar, pero me tiene que decir por qué. Voy a disminuirlo para que lo vean mejor. Ahí. Ustedes ya tienen memorizados el espectro de luz, ¿cierto? No exactamente. No exactamente, pero más o menos. Eso es lo que viene pasando. Hay que tener cuidado con cosas que son ciertas y cosas que son ciertas según el diagrama. Eso es lo que dijo Daniela. Okay. Ok, exactamente. Daniel ya puso la respuesta. Mira el rango, o sea, eso tiene como muy baja reflectancia en algunas partes, pero donde tiene reflectancia muy, muy, muy alta, en todos los rangos visibles, casi 100%. Entonces eso me dice que todas las luces visibles se reflejan, entonces va a ser blanca. Basado en eso, ¿qué color debería ser el agua? Bueno, eso es un truco, pero bueno. Y bueno, dice que paso verde, ¿qué color debería tener? Pero en serio, ¿qué color debería tener? Oscura, negra. Sí, casi negro. Sí, el agua es casi negro. Casi absorbe todo. Donde reflejas un poco en el visible, lo que hay que tener cuidado es cómo se ve el agua en un campo ahí despejado y cómo se ve el agua en el bosque. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en agua como azul por reflejar el cielo. Hay o sea, tiene una reflectancia en el azul, es cierto, o sea, no es cero, es un poco alto en el azul, pero lo que uno ve en la superficie del agua casi siempre es reflectancia especular, como espejo. Entonces refleja todo aparentemente, pero es como de forma espejo. Por sus propias propiedades, si lo pongo, no sé, en un bosque, va a reflejar el bosque. Su color mismo es muy cerca de ser negro. Ok. Y la diferencia, ¿qué fue lo que dijo? El pasto seco no debería poder distinguirse del suelo, ¿eso es cierto? ¿Cuál es la diferencia en color entre pasto seco y suelo? Tienen firmas como más o menos parecidos. Pero según ese diagrama, ¿qué color tendrían? Ustedes ya saben cómo mezclar colores, entonces, ¿cómo se vería? So, tenemos rojo aquí, ¿cierto? Más o menos rojo aquí. Verde aquí. Amarillo aquí. Azul aquí, ¿cierto? ¿Qué color debería tener el suelo y el pasto seco? Como amarillento, quizás. Sí, como tiene como una mezcla de rojo con algo de amarillo, con algo de verde y un poquito azul. Entonces como medio marrón, extraño. Sí, como un cafecito rojizo, amarillizo, sí. Y la diferencia entre el pasto y el suelo.
Tienen proporciones un poco similares, o sea, son ambos como café clarito de pronto, pero la diferencia es un poco en la reflectancia total. O sea, el suelo se ve más oscurito, pero con tonos parecidos. ¿Listo? Entonces, eso en el examen puedo poner cosas así de como interpretar basado en firmas cómo se debería parecer las cosas. Yo creo que basado en eso les va bien. Ok. La ilusión óptica de agua en esta carretera es causada ¿por qué? Porque hay un fuerte contraste de temperatura, si no estoy mal, Ujú. y eso causa un cambio drástico en la densidad del aire y por tanto un cambio en la refracción de la luz, la dirección de refracción de la luz. Ok, si es refracción de luz, tiene que ser A o B. ¿Y qué dices? Ya hay respuestas en la, Ah, verdad. hay respuestas en la chat. ¿Están correctas? ¿Qué creen los demás? ¿Qué tenemos aquí? Porque la densidad es diferente. Porque hay refracción. Porque ya sabemos que no es reflexión en el espejo del asfalto porque no se ve aquí. O sea, yo no estoy como enfrente mío, no veo esa reflectancia, solo va lejos. Entonces hay algo especial que pasa a cierta distancia de mí y es la parte de refracción total, ¿sí? Donde parece una reflexión, pero es porque hay aire caliente cerca de la carretera o aire fría cerca de la carretera. Caliente. Caliente. Lo que pasa es que el asfalto tiene, absorbe mucho calor. El asfalto es como tiene un color oscuro y que absorbe mucho calor. Entonces, eso transmite mucho calor al aire que está pegada. Entonces, el aire puede estar como muy alta temperatura, pero digamos un día tranquilo, un día caliente, donde hay mucho sol, el aire puede tener una temperatura más o menos, no sé, de 30 grados, pero el asfalto puede llegar a 50. Y si es así, eso también transmite calor alrededor y hay una capa de aire caliente. Es lo opuesto a lo que pasa en el mar, donde el aire puede tener temperatura 25 y la superficie del mar 5. Entonces uno puede tener aire más fría cerca del mar. Entonces muchas veces tenemos el opuesto donde los barcos se ven reflejados en el cielo, por exactamente la inversión de esto mismo. Okay. Si quieres mejorar la resolución espacial en una imagen, podrías aumentar el IFOV, aumentar el FOV. Eso sí. Ok, vamos a pensarlo un momento. Resolución espacial, ¿de qué depende? Es un poco difícil, pero la idea de mejorar, ¿cuál de esos siguientes se puede garantizar una mejora en la resolución espacial? Dwell time. Dwell time. ¿Cuál es el efecto de aumentar dwell time? Porque eso sí mejora resolución. La cuestión es si es resolución espacial o no. Si yo comparo dwell time con apertura de una cámara, ¿qué es lo que me permite hacer un aumento en el tiempo de exposición de una cámara? Lo utilizamos en la noche, ¿cierto? Si paso más tiempo recolectando fotones, puedo distinguir más diferentes niveles de energía. Cuando yo tomo, no sé si ustedes han hecho ese experimento, si no lo hacen, por favor. Si yo voy afuera y veo, ay, qué bonita la luna, uy, qué bonitas las estrellas, puedo ver la Vía Láctea. Eso no se ve en Bogotá, entonces hay que salir al campo. Tomo una foto y parece así. Qué decepción. Lo que pasa es que no está llegando suficiente energía
para distinguir un puntico de estrella, que es una fracción de un píxel, alrededor que es negro, porque no he tenido suficiente energía pegado a mi píxel para activarlo. Pero si lo abro y tomo una foto que dura 1 minuto, estoy recogiendo esa energía por todo el tiempo. En algún momento llega a distinguir toda la energía que llega de esa estrella y ver la píxel al lado que es negro, que no llegó nada, y distinguir, pero en energías. Y eso sería resolución radiométrico. Lo mismo pasa con el dwell time del sensor. Miramos ahora cuál es el EFOV y cuál es el FOV. ¿Ustedes recuerdan? El IFOP es instant. Field of View, creo que ese es como para cada célula. Creo que ese es el que permite la resolución espacial. Ok. Uy, prendieron la cámara y prendieron el micrófono y desapareció, pero sí, era correcto. Hay uno que es Total Field of View o FOV Field of View, que es todo eso, y es un ángulo que me da el ancho de la escena, básicamente, basado en el ángulo que tiene el avistamiento. Pero el EFOV es cuando tengo esos sistemas que hacen esto, o si tengo una, sí, es como básicamente hay esas cosas que hacen sweeping, que mira, ilumina un píxel por un momentico y luego el siguiente y el siguiente y el siguiente. Ese angulito del beam es mi EFOV. Si lo aumento, ¿eso me ayuda? Oh. De pronto eso no. Oh. Debería ser disminuir, ¿cierto? Si disminuyo el EFOV, mejora la resolución espacial. Si lo aumento, lo empeoro. Entonces ahora sí tengo la duda si hay una respuesta correcta ahí. Técnicamente, esto mejora la resolución espectral, radiométrico. Cambiar el ángulo, pues yo no sé si lo estoy haciendo peor o mejor. Eso de cualquier cosa, si aumento la velocidad, me disminuye el dwell time, entonces no me ayuda en nada. Sería disminuir el EFOV. Entonces, eso de respuesta era como maluca. Ok. Diferencia entre dos imágenes de la misma zona. ¿Cuál era? Dime. Ah, ¿Cuál era la anterior? no estaba la respuesta correcta. Era disminuir el EFOV. Ah, ok. Disminuir, sí. Eso fue una cáscara sin intención. El número 18. ¿Cuál es cierto sobre esas dos imágenes? Básicamente, ¿qué diferencia o qué tipo de resolución tienen diferente? Parece, digamos, maluca la resolución espacial, ¿sí? O sea, uno tiene esa sensación, pero mira que el detalle como tal está. O sea, si yo veo el puente, yo soy capaz de ver esas líneas, esos parquecitos aquí, pero también aquí. Si fuera tan mala la resolución espacial, no debería ver los barquitos estos, ni ese puntico. Entonces hay otra cosa maluca ya que no es resolución espacial. No, pues entonces la ortorrectificación. Puede ser. ¿Es ortorrectificación qué es? Eso no es lo de corregir o sea, este efecto de desplazamiento. Sí, Los- después Ujú. leve, cuando Y usamos. poner la escala de verdad para que sea como un mapa. Sí,
Entonces, eso corrige cuando se acuestan los árboles y edificios. Pero parece que el de la derecha ha sido electrificado y el otro no. Yo diría que es más como por los tonos, el de la izquierda como que no tiene tantos tonos, entonces sería más como por lo de la resolución espectral. Recuerden qué significa resolución espectral. Yo tengo una firma espectral. Mi posibilidad de distinguir entre un objeto verde y un objeto rojo, algo donde hay un velo grande en infrarrojo comparado con verde. Los tonos de color son resolución espectral, ¿recuerda? Si yo quiero distinguir, por ejemplo, lo que hicimos entre suelo y pasto, puedo ver los valores de los diferentes colores, ¿sí? Y distinguirlos. Aquí no hay color. Entonces, de hecho, la resolución espectral es pésimo en ambos lados. Básicamente no hay. Ustedes tenían razón cuando dijiste tonos de gris. Mira que eso tiene tonos entre, el de la derecha tiene tonos entre blanca, negra, gris, gris oscuro. O sea, ahí tenemos gris oscuro, gris un poco menos oscuro, gris claro, blanco, gris un poco entre las dos cosas, ¿sí? Negro. Aquí, ¿qué tenemos? Negro, blanco y un tono de gris. Igual con 3 tonos uno puede ver formas, pero mira que aquí el agua parece igual que el bosque y que esas partes de ese bosque, las partes negras van a ser igual en ambos lados, o sea, la parte que sale negra va a ser negra aquí, la parte blanca, blanca, pero hay grises pálidos como esto que se traducen a blanco. Y este gris que está como también un poco clarito, se traduce a blanca. Entonces, si faltan, aquí yo tengo 3 tonos de gris, aquí puedo tener como 250 tonos de gris. Y lo que uno ve es que para distinguir objetos también necesito ese tipo de resolución y se llama radiométrico. Es lo mismo que cuando yo aumento el dwell time, también me permite distinguir, porque si no, yo tengo un sensor que llega a activar el fotón por unos fotones o no, pero si no lo dejo suficiente tiempo, de pronto no salen diferentes tonos los objetos, pueden salir todos oscuros, por ejemplo. Entonces, eso es resolución radiométrico. Ok. Bueno, eso les pregunté sobre los artículos presentados. Ustedes no les aplica porque estamos haciendo el examen antes. ¿Okay? Y ahora pongo algo de notas sobre, como por participar, creo, en lugar de tener un examen. Y número 20, si pudieras utilizar un método que aprendiste en este curso para contribuir a mejorar la situación de seguridad o salud del país, ¿cuál utilizarías y de qué forma? Eso es básicamente hacer una propuesta de tesis en 3 minutos. 2 minutos, nos queda 1 minuto. Eso es para pensar, pero hay muchas cosas que están pasando ahora en el país que más y más uso de imágenes satelitales. Y de hecho, hay cosas que se utilizan para ver situaciones de guerra, situaciones de conflicto, hacen seguimiento a salud. Hay toda una cosa chévere que hacen en geografía que son correlaciones entre topografías y situaciones sociales y de salud. Entonces, uno tiene muchas opciones. Obviamente, el tema de amenazas, ¿sí? Entonces, para ponerle a pensar un poco en qué tipo de problemas se puede solucionar con un sensor o con un GPS para aplicarlo. ¿Listo? Ya subí eso a Bloque Neon, si lo quieren bajar y practicarlo como un examen. Recuerde que esa pregunta había uno que no era bien, número 17. ¿Sí? Si quieren, yo puedo hacer el examen de ese mismo formato o lo puedo cambiar. A mí me Ah, parece yo que así sí. está chévere. Sí, exacto, eso iba a decir. Ok. Sí, porque si es selección múltiple, yo sé que no se van a poner como escribir 4 páginas de cosas sin necesidad, porque la verdad, yo quiero que pasen 1 hora y media. O sea, ahora terminamos esto con discusión en el tiempo de clase, aparte del último, ¿sí? Entonces, yo creo que se puede y no quiero, o sea, la intención es que se sienten ahí a poner rock, pasa hora y 15,
Si necesita un tiempito más, hágale, pero no, por favor, no pasen todo el día. Eso sí es deprimente. Y además que tiene muchas cosas que hacer. ¿Listo? Y nos vemos pronto, ojalá mañana. Ok. Listo. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Igual ya arrancamos con las presentaciones la próxima semana, ya puse el horario. Si alguien que por alguna razón no quedó en ese horario, me escriben. Yo creo que están todos, pero si no están todos, necesito saberlo. Antes de que llegue el fin de semestre. Ay, profe, no tuve presentación. ¡Ah! Ok. Bueno. Daniel, eso es muy interesante. Monitorear inundaciones de pueblos por subida de ríos, sí. Y de hecho hay proyectos de monitoreo de inundaciones que son chéveres, que yo creo que ya se están haciendo. Pero es interesante porque uno puede hasta predecir cuencas de inundación utilizando, por ejemplo, sensores, o sea, modelos digitales de topografía y cosas así. Uno puede ver pendientes, pueden ver niveles donde puede llegar ya agua o, de hecho, afectaciones por inundación previas que también tienen una firma. ¿Okay? Piénsalo un poco, porque puede ser que lo pongo en el examen también. De que lo piensen. ¿Listo? Profe, Sí. una cosa antes de